Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Bienvenidos, bienvenida Juli al tercer episodio de la segunda temporada del podcast Marea Divergente, donde navegamos las aguas del lenguaje y la comunicación. Y bueno, por aquí todo está muy bien, por aquí está todo emocionante para este tercer episodio. ¿Cómo está todo por allá en Irlanda? Por acá también muy emocionadas con el hecho de que, para mí ya grabar la segunda temporada, esto me parece bastante fantasía, así que ya estemos en el tercer episodio, me parece espectacular que la gente siga conectada, que se sigan uniendo y que nosotras estemos acá creyendo firmemente en este proyecto y en esta idea. Totalmente. Bueno, Juli, vamos con toda. A ver, ¿cómo vamos a arrancar este episodio? Vamos con toda. Que tiene tu sello, completamente. Bueno, este episodio lo vamos a enmarcar desde las aguas de la comunicación, desde unas corrientes de la comunicación en las que yo, de cierta forma, no era consciente y de cierta forma también negaba la participación del contexto, del ambiente en las comunicaciones, en el diálogo diario, en esas conversaciones diarias. Entonces, cuando me mudé a Irlanda y alguien no me entiende, cuando yo digo, yo pagar con tarjeta o con efectivo, y yo no entiendo o no me entienden cuando yo lo digo, para mí es como, de pronto mi pronunciación no fue buena, o dije la palabra que no era. La responsabilidad siempre la cargo hacia mí y no hacia de pronto la persona no estaba atenta o estaba empacando los paquetes mientras yo lo dije, o la persona estaba distraída mirando otras cosas, o hubo mucha bulla, cualquier cosa. Pero en Colombia, cuando yo decía algo y la gente no me entendía, yo me molestaba. Yo era, pero ¿por qué no me están entendiendo? Y repetía lo mismo y yo era como, pero si estoy repitiendo y estamos hablando el mismo idioma, no hay falla. Entonces, cuando estaba en Colombia, la culpa era del otro, que no me entendía. Y cuando cambié a Irlanda, me mudé a Irlanda, ya la responsabilidad siempre es mía. Entonces, de ahí nace este episodio que se llama Decirlo no es igual a comunicarse. Porque comunicarse parte de la base de si lo dices es porque la otra persona lo entiende. Y si no se lleva, y si no existe esa última parte de la ecuación, no hay una comunicación. Total, y es que si estás interesado en comunicarlo, es porque estás interesado en que el otro entienda, para que precisamente esa comunicación que quieres que llegue, pues llegue bien. Es muy particular y llegamos a este episodio precisamente por lo que les hemos contado los que apenas nos están escuchando, y es que Juli y yo nos conversamos todos los días y nos contamos como los dramas en los que estamos. Entonces Juli reiteradas veces me decía, es que me está pasando eso, es que me pasa lo otro, y yo espere, mija, a mí también me pasa. Y estamos en Colombia y yo no estoy manejando otro idioma y también me pasa. Que uno de los ejercicios, y lo he hablado con muchas personas, pues, y es pregunte. Y lo que decía Juliana, yo repetía lo mismo y en Colombia no me entendía, entonces la culpa es del otro. No se trata muchas veces de repetir lo mismo, sino de repetirlo de diferentes maneras, aunque sea lo mismo, pero de diferentes formas, porque no le está llegando definitivamente la comunicación, lo que estás diciendo no le está llegando como esa persona regularmente lo comprende.
Entonces hágalo con palitos, con plastilinas, con buñuelos, con empanadas, busque las estrategias de modo que tu comunicación logre llegar. No solamente, yo sí se lo dije, usted se aseguró de que lo entendieran para que eso de verdad fuera una comunicación. Entonces esto nos lleva, ya con un poco de contexto, entonces de ahí sale, no, Juli, tiene potencial para un episodio, porque no se trata del idioma, sino que es de un tema de relaciones, de comunicarnos, y ese tipo de situaciones pasa en tu idioma nativo y pasa si estás aprendiendo una segunda, tercera, cuarta, lo que sea idioma, pasan todos los niveles. Entonces esto nos lleva a la primera pregunta que hará este episodio, y es: ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad sobre lo que otros entienden? Pues mira, desde este lado de lo cómo lo he vivido y cómo lo he experimentado, si yo soy la persona que estoy emitiendo el mensaje, yo sí tengo mucha responsabilidad en que el mensaje esté claro, o sea, esté claro y como que no como que el ambiente esté dispuesto, porque muchas cosas pueden pasar, pero, o sea, si por ejemplo yo estoy, no sé, estoy trabajando de cajera y una persona está empacando los paquetes y yo le digo algo mientras la persona está empacando, es como, o sea, necesito hacer un contacto visual de, pues, sí entendiste. Porque muchas veces uno va por la vida como, no sé, a veces trabajaba en los conciertos y habían personas de diferentes países y el jefe decía algo, pero él hablaba para nativos. Y él empezaba a hablar súper rápido y yo era como, te entendí esto y esto y esto. Y miraba hacia mi alrededor y habían unos compañeros que me miraban con cara de, no sé qué pasó, al parecer es algo serio porque el ambiente está tenso, pero qué sucedió no tengo ni idea. Y el jefe decía, ¿tienen algo que decir? Y todos decían, no. Y la otra persona era con cara de, no entiendo. Y yo con el 50% de lo que entendí, yo era como, yo creo que era tal problema en tal parte. Él quería verificar si acá estábamos todos en sintonía o teníamos algunos aspectos de mejora. Pero nadie dijo nada, entonces se fue. Y entonces yo era como que, y la pelada se acerca y me decía, no le iba a preguntar a los otros porque iban a exactamente repetir a la misma velocidad que el jefe lo dijo. Entonces era como, necesito buscar una cara igual o menos perdida que la mía para que me traduzca lo que acabo de pasar. Entonces sí hay una gran responsabilidad en nosotros en ver que lo que yo dije llegó, porque si mi mensaje depende de una reacción y eso no sucede, yo cómo voy a empezar a molestarme con la otra persona pero ¿por qué no pregunto? O sea, sí, también es como, si no entiendes, pregunta. Pero yo necesito cerciorarme de que, y la cara de un perdido, eso es súper reconocible. Completamente, sí, eso es real, y digamos que ahí recojo un poco, y es, nosotros somos responsables de lo que decimos, pero no somos responsables de cómo lo traduce la otra persona. Y ahí es donde va el ejercicio de lo que dice Juli. Es leer esos rostros de, ¿estás confundido o estás tan convencido de lo que acabo de decir que tienes súper clara la instrucción que acabo de dar o lo que acabo de decir, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Hay una cara que es de negación, de confusión y de aprobación, que es inconfundible. Si usted sabe leer a la persona o el grupo de personas para darse cuenta de, esta gente me la captó o me toca volver a repetir de otras maneras, eso es una habilidad que hay que desarrollar siempre que usted esté interesado en de verdad expresar y comunicarse bien. Y ahí es donde uno revisa la forma, mi responsabilidad, precisamente cuando hay caras de negación o de confusión, es revisar otra forma de decirlo, es mirar si me funciona, aclarar ciertos puntos o preguntar dónde de pronto hizo falta algo, quieren que vuelva a repetir de otra manera, bueno, no sé, ¿cierto? Pero es importante asegurarse de que la cara que hacen sí va acorde
con lo que yo necesito que Coordine. comprendan. Sí, porque es que yo digo, necesito que vayan todos emocionados a barrer. Y resulta que alguien no está emocionado porque entendió que va a trapear y no tiene guantes. Entonces es como, espere, ¿qué? Esa cara no está tan convencida de qué es lo que va a hacer. Venga, yo le pregunto, ¿por qué esa cara? ¿Por qué ese rostro? ¿Por qué esa expresión? Digamos que de alguna manera yo no puedo garantizar que el otro lo reciba como yo pensé, pero sí puedo intentar mejorar esa forma de que le llegue lo que yo necesito que le llegue. Y ahí es donde viene él, decirlo no es igual a comunicarlo, porque cuando yo comunico me preocupo porque de verdad llegue ese entendimiento. Total, y mira que, por ejemplo, a mí me pasó, me vienen pasando todos los días circunstancias similares, pero como cuando estaba recién llegada, que uno se va adaptando como al acento y uno cada día conoce una persona nueva que viene de otra parte, no todos son irlandeses. Entonces como, y aparte que en Irlanda es como en Colombia que hay una cantidad de acentos y uno es como, dame 3 segundos, yo trato de asimilarme cómo vos pronunciar las cosas para yo saber qué me estás queriendo decir. Entonces me acuerdo en una vez que mi jefa me dio una instrucción y yo dije, ok, y ella me dijo, ¿entendiste? Y yo le dije, ¿es esto con esto y esto? Y ella me dijo, sí, es eso. Entonces, pero bueno, poniéndolo como en palabras, ella me dijo, tienes que llevar estas sábanas a la pieza 1, 2, 3 y 4. Yo entonces llevar las sábanas 1, 2, 3 y 4. Y por ejemplo, eso era un hotel, entonces nosotros básicamente sí hacíamos todo allá. Entonces, para mi cerebro, llevar no era poner en la cámara, no era poner en la cama, era cambiar todo, ¿cierto? Cuando ella miraba el reloj y pasaban los minutos y yo no regresaba, ella dijo, o se perdió en el medio del edificio, o qué le pasó porque no ha regresado. Cuando ella subió a una de las habitaciones y yo por allá extendiendo una sábana, esa mujer casi le da un infarto porque los huéspedes ya venían. Entonces ella era como, se tenía que dejar todo listo, no teníamos contacto con los clientes. O sea, esa señora estaba furibunda y yo estaba cagada de la risa porque para mí era un error mínimo. O sea, yo no dimensioné el error que era. O sea, si le hacíamos todo a los huéspedes, pues para mí, lleven las sábanas implicaba cambiarlo, ¿cierto? Y eso que yo le repetí, yo es llevar las sábanas a esta y esta habitación. Y ella dijo, sí, y yo dije, para mí llevar implica todo lo demás. Y esa señora está furibunda y me dijo, no se ría porque esto es serio. Y yo, que, o sea, la tensión fue impresionante, que ella me dijo, yo trato de comunicarme lo más claro que pueda, pero si ustedes no me manifiestan que no entendieron, a mí me queda muy complicado. Y yo quedé con cara de, lo peor es que yo repetí y creí que eso significaba eso, pero incluso repitiendo las mismas palabras no es garantía de que se reciba el mismo mensaje. Muy teso porque, a ver, va a un punto de proactividad y de lo que vos decís, La camiseta. que lo hacemos todo. ¿En qué cabeza o en qué universo está que yo voy y llevo las sábanas, pero no las cambio? Yo dejo que el huésped va a hacer eso. Espere, a mí en ningún momento me han atendido de esa manera en la que yo tengo que llegar a un lugar y tengo que cambiar las sábanas. No, o sea, no, eso no pasa. Entonces, claro, ahí vienen ciertos rayes también culturales. Pero no, y es listo, está bien. Juli lo que hizo fue repetir la instrucción, pero ella en su mente tenía claro que habían unas acciones adicionales a la instrucción, que es como pasa, usted está encargada de tal cosa y usted sabe que no solamente de, no sé, hacer la comida, sino de lavar los trastes, por decir algo. No de hacer la comida, sino también de hacer el jugo o servirla. Son como cosas muy automáticas, pero ella también, ¿qué dijo? Yo soy muy clara, ponga tan. No, vaya, déjela ya
pero no vaya a cambiar o no recoja las que ya tienen. O sea, es como visualizar y hacer como lo llamaría uno, experiencia del cliente. Póngase en los zapatos de qué puede pasar. Cada que vaya a dar una instrucción, póngase en los zapatos de y trate de resolver las preguntas que se puede hacer la persona o que pueden ocurrir dentro del proceso. Eso es bien particular. Sí, porque digamos que, o sea, en este caso hay una barrera de lenguaje. Y uno dice como, bueno, yo interpreto y Pero yo mire que creo. usted lo entendió Pero a todo. veces, exacto, y yo lo entendí todo. Y yo dije como, es llevarlas y o sea, ni siquiera mezclé las sábanas entre las habitaciones. Yo hice todo perfecto y hice un paso adicional. Y aunque no fue que yo hice algo grave, sí hubo ese llamado de atención que yo quedé con cara de, o sea, yo pensé que me había puesto la camiseta, pero acá me la quitaron. Hay camisetas que no deben ponerse de cierta manera, porque obviamente le pedían para otras cosas, ahí sí se quería que se pusieran la camiseta, pero de eso no vamos a hablar. Pasamos a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta que nos orienta un poco esto y es, ¿qué pesa más? Teniendo en cuenta pues como estas cosas, la palabra, las palabras que uno utiliza, el tono, el momento o cómo la otra persona se encuentra. Ay, yo diría Juliana que recibiendo un regaño con una sonrisa en la cara. Muy bien. sí, o sea, yo creo que la señora era más ofendida porque yo me estaba riendo y al final yo le dije, no, o sea, yo sé, sí, fue mi error, me disculpo, pero yo diría que dentro de lo que dijiste o cómo está la persona. Ay, mira, por ejemplo, acá la mayoría de los migrantes tienen como, o sea, o digamos todos, tenemos una sensación en el que no queremos molestar. Y eso es una sensación generalizada. Uno le dicen algo y uno dice, ¿qué qué? Y al tercer que ya uno dice, ya yo me rindo. Y yo digo sí y yo miro a ver cómo resuelvo. Y por ejemplo, los profesores a mí me decían, Juliana, no, y le dicen a todos los estudiantes, no, así no es, ustedes tienen que procurar de que la gente hable más despacio hasta que ustedes entiendan. Y uno dice como, pero llega un momento en el que uno siente la presión, en el que uno dice, o sea, es imposible que yo no esté entendiendo esto, qué palabra puede ser esa, qué acción desbloquea lo que tengo que hacer. Entonces a veces es como, si es como está la persona, pero es como uno a veces siempre piensa más como en el otro, es como yo no quiero molestar a la persona y porque yo ya estoy cansada de estar repitiendo y lo peor es que, como vos le decías, a veces uno dice que y es porque no entendí lo que me dijiste y lo peor es que cuando lo repiten con las mismas palabras, güey, no te entendí a la primera, cambialas, o sea, modificalas, hacia algún cambio, pero no pasa, siempre lo repiten utilizando lo mismo y uno es como güey, ya, o sea, ya me rindo y ya miro a ver cómo hago. Yo me acuerdo que a una compañera acá le pasó, trabajamos juntas en el mismo lugar y en ese sitio había una capilla. Y la jefa le dijo que pusiera el agua bendita en la fuente. Ella no sabía cómo se decía fuente en inglés y ella tenía un agua en las manos. Y ella dijo, ¿yo qué hago con esta agua? Entonces ya, y la jefe le preguntó, ¿entendiste? Y uno con ese sentimiento de yo estoy mamada, o sea, y no entiendo nada, pero voy a decir que sí y miro a ver qué resuelvo. Entonces había otra compañera que llevábamos tiempo allá y le preguntó, ¿vos sabés qué se hace con esta agua? Y entonces, y estábamos limpiando. Entonces, la otra compañera dijo como, de pronto es para trapear. Y entonces ya vació el agua ya para trapear. Cuando regresó la jefe y preguntó, ¿dónde está el agua? Y ella sintió de inmediato que algo mal había hecho. Y ella quedó con cara de ¿qué? Y entonces la jefa la vio con la trapeadora y le dijo,
vaciaste el agua en el cubo para trapear y ella quedó con cara de, o sea, ya no sabía ni cómo decir sí ni en español ni en inglés, ya estaba bloqueada. Y la jefa le dice en español, es agua bendita. O sea, y uno queda con cara de, por Dios bendito, o sea, pude haber preguntado y obviarme este momento, pero uno a veces está como tan frustrado en el que yo voy a resolver como pueda. Y uno tiene la mentalidad de que va a resolver como pueda. Pero es que a veces uno no, o sea, si no entendiste, no vas a resolver nada si no tienes una instrucción clara. Si ven por qué trajimos este tema, estas situaciones al podcast, definitivamente, cómo va a utilizar el agua bendita para trapear. Pero listo, perdón, los que se sienten ofendidos con esto, pero es la vida real, estas cosas pasan. Por eso es tan delicado el tema de la comunicación. Entonces, a ver, es que yo creo que todo termina pesando, porque usted puede tener las palabras exactas, las palabras pueden estar muy bien, pero si usted las cargó con un tono que no funciona, se tiró en las palabras. Las palabras y el tono pueden estar bien, pero si no era el momento, se las tiró también. Y si pasa que no me siento cómoda con la persona o le tengo miedo o no quiero incomodar, entonces las palabras bien, el tono bien, el momento puede estar bien, pero esa relación no la siento tan en confianza, entonces no sé cómo decirle esto sin que vaya a molestar. Todo termina pesando, ahí es realmente cuidar cada uno, tratar de cuidar cada uno de esos puntos. Imagínese la jefe bien ofuscada, porque usted acabó de cambiar las sábanas que no debía cambiar. Y llega la muchacha y le dice que trapeó con el agua bendita. No era el momento, no era el momento de Repartió decirle eso. bendiciones. Pues sí, en últimas lo llevó hasta cada rincón de la casa. Pero por Entonces, ejemplo, mira muy que, teso. y trayendo a colación lo que acabas de decir, como que uno a veces le pone cierta carga emocional a las palabras. ¿Qué pasa con los mensajes? Ahora que actualmente todo es a través de mensajes. Por ejemplo, vos sos muy buena para comunicarte por medio de stickers. Y vos fuiste quien me enseñaste como, Juli, es que si escribís un mensaje sin stickers, eso es muy plano y el mensaje va a ser muy rudo. Entonces tienes que utilizar este y este y este. Y yo era con cara de, ¿qué está pasando aquí? Y yo, ¿cómo así que tengo? Y claro, y el mensaje llega muy diferente. Si pones la carita, si pones la sonrisa, si pones yo no sé qué, claro, ya eso llega diferente. Y no significa que uno lo mande en mayúsculas, porque ya uno sabe como que mayúsculas es un tanto rudo. Pero si uno manda un mensaje plano, que son la casa de los mensajes que yo mando, eso llega, eso llega con otro aceite, pero si lo ponen con entonces el osito que hace así, el como no entendí, pero ayúdame, o sea, eso tiene unos ingredientes particulares. Totalmente, totalmente, porque ahora con esta comunicación diversificada, usted cree que dio una instrucción muy clara. A mí me pasa algo y trato de contagiar a las practicantes del equipo con lo siguiente, vea. Ustedes, yo creo que a las practicantes les pasa un poco lo que le pasa a los migrantes que dice Juli, es que no quieren incomodar, los practicantes, algunos, no quieren como que uno se dé cuenta que no entendió o que no captó el mensaje bien, o bueno, no quieren molestarlo a uno porque uno está lleno de un montón de cosas. Entonces ahí yo les digo, como pregunten las veces que tengan que preguntar, en últimas, esa es mi tarea como cooperadora, tutora, como la guía de ustedes, es resolverle las preguntas la cantidad de veces que sea necesario. Yo que trato de hacer, como lo decía, hacerlo con palitos, con bolitas, con todo. Tratar hasta que les logre llegar el mensaje. Pero yo trato de asegurarme de que les llegue de la siguiente manera. Yo les llego y les explico. Y luego es como
cuéntame cómo lo entendiste o qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer para yo saber y estar tranquila de que captaste y vas por el camino correcto. Y es porque de alguna manera es como me funciona. Entonces la jefe a mí me puede llegar y decir, Laura, necesito que haga esto, 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 esto y esto y esto. Y me lanza un montón de información y yo soy como, ok, entonces recapitulemos. Voy a hacer esto, 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 esto y esto. Sí, pero en tal cosa, tan, tan, tan. Entonces así trato de que me quede un poquito más claro. Pero claramente, dependiendo del tono en el que a mí me expliquen, es que yo voy a decir, voy a volver a preguntar o voy a volver a levantar la mano o no lo voy a hacer. Y voy a esperar, voy a avanzar y luego confirmo si esto está así, porque veo que la persona no está tan dispuesta para seguir explicando, para seguir comunicándose o entregando el mensaje como se debería, porque volvemos a lo mismo del nombre del episodio. No es lo mismo que la jefe me diga algo a que me comunique algo con el interés de que yo sepa qué es lo que debo hacer para que las cosas salgan súper bien. Y mira que yo resumiría en una palabra lo que nos pasa a los migrantes y a las practicantes, y es que uno a veces siente que si tiene que volver a preguntar algo, eso es un reflejo como de incompetencia. Entonces, yo debería saber lo que me dijeron, yo debería saber qué significa tal cosa. Y por ejemplo, vos que dices como a veces no hay disposición para eso, y a veces encima de que no hay disposición es en un ambiente rápido. Entonces es como, ¿sí entendió? Y uno es como, no, pues con esa, sí, sí, pero o sea, y por ejemplo, yo me he dado la tarea de ahora que digamos que tengo un nivel de inglés mucho mejor con el que yo llegué, y las caras de la gente cuando literalmente uno no entienden, es que uno no puede ocultar el nivel de confusión que uno siente. O sea, yo juraba que yo era una super actriz disfrazando esa sensación. Y es la misma, yo veo una y mil veces la misma cara en diferentes personas. Entonces ahí es cuando yo digo como, si hubo un error, o sea, y la jefa viene como, digamos que a reprenderlo a uno, es como, es imposible que no te hayas cuenta de que desde el inicio algo estaba mal. Totalmente. Y ahí es donde vienen. No tiene que ser muy hábil, que decíamos ahora, hábil en leer a las personas que me están escuchando para evitar malos entendidos, para evitar esos mensajes fríos que no van a ningún lado, o para, no, en últimas es para comunicarse bien y que todo fluya de la mejor manera posible. Y ahí abrimos como a la tercera pregunta, y es que muchas cosas de las que decimos, las otras personas las reciben dependiendo de las experiencias o los prejuicios que hayan tenido. Entonces, por ejemplo, puede que le pase a las practicantes o para que se carguen de decir, bueno, hay algo que yo quiero decir, y es que yo he tratado de soltar mucho eso de, ay, es que voy a volver a preguntar, si tengo que volver a preguntar, tengo que volver a preguntar. Es muy molesto, sí, pero si no, yo no voy a poder avanzar y no voy a poder entregar el resultado, que es un poco el mensaje que trato de entregarle a ellas. Pero entonces aquí viene, por ejemplo, puede que una de las practicantes haya vivido una de las experiencias en las que si yo le digo determinada cosa, lo va a sentir como un ataque. Entonces, ¿yo tengo esa información? No. Entonces, la pregunta es, ¿cómo influyen las experiencias y los prejuicios en el otro sobre lo que entiende? Sí, porque a veces uno dice como, en aquella empresa yo no podía preguntar, porque si yo alzaba la mano, él era como así, eso es una profesional. Aparte con ese cuento de que cuando uno se gradúa, uno ya es un profesional, ya sabe muchas cosas, y uno entra el primer día y es como, yo estudié 5 años y ¿dónde está toda esa información? ¿En dónde se fue esa platica? Porque uno está muy perdido. Entonces, y por ejemplo, sobre las experiencias, y también es como de a dónde uno viene. Me acuerdo una vez que la jefa se fue de vacaciones,
la cocinera también estaba de vacaciones y yo no cocino nada, pero yo era la encargada. Y yo quedé y ella me dijo, te dejo el menú. No es, o sea, para ella en su cabeza eso tenía mucho sentido, porque cuando ella está de viaje, ella le deja el menú a la cocinera y es la cocinera la que lee y sigue al pie de la letra. Ellos llevan trabajando juntas más de 10 años. Es un sistema que les funciona perfectamente. Yo era nueva en la cocina, algo en lo que yo no soy buena. Y tercero, en una gastronomía que no es la mía. Me acuerdo que yo fui a la cocina a leer el menú y el menú decía, hoy es pollo, no, es curry, si no estoy mal, si era curry, que eso es pollo. Una vez confundí curry con sopa, porque si tenía caldo, para mí eso era una sopa. En fin. Y ella, y parte como de los toppings, era tomate, banano, yogur griego. Y yo quedé con cara de, yo sí estoy leyendo lo que se supone que tengo que estar leyendo. ¿Cómo se va a juntar el pollo con el yogur griego y el banano? O sea, en Colombia comemos sopa con banano, pero yo no le encuentro ninguna sincronía a esto. Pero para ella fue como yo le dejo allá listado y ella lo va a entender. Y yo estaba exageradamente, y yo dije, todo lo que estoy haciendo en este momento lo estoy haciendo terriblemente mal, porque eso no tiene, o sea, no, eso no tiene ni pies ni cabeza. A la final, al parecer, esos sí eran los toppings. Yo no sabía que al banano había que poner el limón para que no quedara negro. Entonces la presentación fue horrorosa porque yo corté el banano y cuando lo serví, ese banano estaba negrísimo y la gente obviamente al otro día empezaron pues como jodiendo, haciendo comentarios al respecto y yo era como, o sea, y yo me acuerdo que te lo comenté y yo le decía, parce, estoy a cargo de la cocina en una gastronomía que no es mía, el curry no es irlandés, acá mezclan culturas, pero güey, yo solamente he comido ni siquiera colombiano, he comido antioqueño por toda mi existencia. ¿Cómo me van a poner a mi último minuto a leer un menú que yo no reconozco y que porque a otra persona le funcionó por más de 10 años, a mí me va a funcionar en las mismas circunstancias? No, eso no tiene sentido. Es que incluso son acuerdos que ya son invisibles y es dar por hecho. Eso es una vaina súper impresionante porque como yo le entrego esta lista a fulana y ella ya sabe qué hacer con la lista, si yo esa misma lista se la entrego a Perana, también sabe qué hacer con la lista. No tengo ni idea usted qué quiere que yo haga con eso. A mí entrégueme una lista más clara, porque yo no vengo trabajando con usted 10 años, porque yo no soy ni siquiera la auxiliar de la cocinera para decir que le estoy aprendiendo el estilo de o la forma de, no. La entrega debe ser completamente diferente, pero lo tuvo en cuenta, ya vimos que no. Pero es así, es tal cual el hecho de que una instrucción te funcionó perfectamente con esta persona no significa que te va a funcionar perfectamente con alguien diferente del equipo, porque esa persona diferente del equipo tiene otras especialidades, tiene otro punto de vista, tiene otra forma de tomar las cosas y las soluciones. Por ejemplo, si vas a hablar con no sé, con un equipo de comunicaciones, está el diseñador, está el que crea la estrategia, o sea, hay diferentes roles. No puedes dar una instrucción de hacer una campaña a, no sé, pongamos que al que crea las imágenes, porque para él es diseñar gráfico. Totalmente. Entonces, bueno, aquí como para recoger un poco, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que el otro entiende basado en sus experiencias, que es un poco como no contamina las relaciones con experiencias ajenas, es un poco estar abierto a, ya sean experiencias personales, experiencias laborales, experiencias familiares, bueno, y lo que sea, pero estar muy abierto a desde donde escucho. Escucho desde un punto limpio y trato de entender desde dónde me lo quiere decir esa persona, comunicar esa persona,
o me voy a llenar por lo que yo creo, o es solo desde lo que yo creo. Es que me está haciendo una observación y cuando me hacían observaciones era porque era un regaño. No, aquí es una observación simplemente para que mejores. No te lo tomes personal, no lo hagas de esta u otra manera. Es simplemente como, sí, ya, igual, sabemos que en algún momento, por más tratamiento que tratemos de darle a las cosas, en algún momento nos van a permear por esas experiencias. Entonces, sí, lo que una persona me dice está influido y va a tener una carga sobre las experiencias y los prejuicios que yo tengo. Sí, hay que tener esa apertura para no dejarme contaminar y para poder entrar a un diálogo, entrar a una negociación, a decir, estoy entendiendo esto es lo que me quieres decir, o tomarlo de la mejor manera posible y conversar. Total. Y así, ¿por qué damos por hecho que se entendió? Como lo que decías anteriormente, dar por hecho y asimilar que las reglas funcionan para cada individuo, así no es. Así, digamos El que no mismo es mensaje nos llega igual para otra persona. nunca va a llegar igual y no necesariamente es porque haya una barrera de lenguaje. Es porque hay una barrera comunicativa que el lenguaje sí influye, el idioma sí influye, pero el contexto en el que te encuentras es mucho más poderoso. Y la Que forma el de lenguaje es una entendimiento de todos es diferente. Exactamente, o sea, no podemos medir todos con las mismas varas y como decíamos, el nombre del episodio, decirlo no es igual a comunicarse. Y si quieres que el mensaje llegue, hay que aprender de cierta manera a leer ese lenguaje corporal de esa persona está perdida. Totalmente, es que muchas veces uno se queda como, no, yo ya entendí lo que me dijiste, pero no lo que me quieres decir, que son dos cosas muy diferentes. O sea, si usted puede seguir repitiendo la misma frase, eso yo ya lo entendí, pero ¿qué quieres que yo haga con eso? Ahí es donde me estoy quedando cojo porque la instrucción es la que no está quedando muy clara, porque pienso que el otro piensa como yo, porque el otro habla el mismo idioma que yo, porque creo que el otro está interpretando como yo, y dar por hecho es, creo que, uno de los peores enemigos que tenemos al momento de comunicarnos. Así es. Entonces, eso era lo que queríamos conversar aquí en este episodio número 3 de la temporada 2. Esperemos que estén escuchando todos los episodios o si este es el primer episodio que se encuentran en nuestra, que nos encuentran, con el que nos encuentran, bienvenidos para que se unan y escuchen los episodios anteriores. Y para que escuchen también nuestra temporada 1, que fue una temporada de aprendizaje profundo para nosotras. Lo podrán entender en el episodio 9. Entonces, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por seguir escuchándonos. Así es, y bueno, yo les dejo con una invitación o una pregunta sencilla y es, ¿con quién te entiendes fácil y con quién siempre hay que aclarar un poco más para revisar precisamente qué es lo que puede estar pasando y abrirse a nuevas formas de comunicarse? Hasta el siguiente episodio. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Bye. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.